Que venía trabajando con la familia Segura desde hacía ya 4 o 5 años y trabajaba en temas mercantiles, no tenía yo relación de ningún tipo de orden penal, etcétera, ¿no? Porque la empresa Lurgi pues es una empresa alemana que se dedica a actividades de negocios aquí en España, relacionados con la petroquímica, etcétera. Y habíamos tenido problemas de incumplimientos de contratos, etcétera. Y aquella mañana, cuando sonó el teléfono a las 8 de la mañana, yo nunca pensé que era para un tema como este, ¿no? Pero era una relación que inicialmente fue profesional y que con el transcurso del tiempo se convirtió en una relación de amistad, una relación de compañerismo. ¿Y desde cuándo conocía usted a Anabel? Pues sí, ella va a morir con 22 años, yo creo que aproximadamente con 13 o 14 años fue cuando yo la conocí, que la veía entrar ¿Tuvo con ella una relación? Bueno, la relación era con los Intensa, padres, pero de amistad. los padres venían con sus hijos, con sus 2 hijas, quiero decir. Yo tengo también una hija y hacíamos comida algún fin de semana juntos o en algún acontecimiento en Navidades, tomábamos una copa juntos y nos conocíamos de eso, ¿no? Yo le tenía pues el afecto lógico que se puede tener a unas chicas que estaban relacionadas por razones de edad con mi propia hija y que eran las hijas de un buen amigo o de unos buenos amigos nuestros. Se produce el secuestro y entonces a usted le cae la responsabilidad de primero seleccionar las llamadas que se reciben en petición de rescate. ¿Cómo vive usted aquellos días? La verdad es que yo no tenía el propósito de estar o de hacerme cargo de ese asunto, ¿no? Yo sencillamente aquella mañana a las 8 sonó el teléfono, era el padre que no pudo hablar porque empezó a llorar y no pudo hablar. Al ratito, a los minutos, llamó el sobrino y me dijo: han secuestrado a Anabel. Y entonces fuimos inmediatamente a su casa y cuando llegamos a la casa, pues lo lógico de cualquier abogado, bueno, esto como ha sido, hay que personarse en el juzgado, hay que hacer la denuncia correspondiente, etcétera. Y de ese modo, bueno, pues ya llegó la policía, bueno, vamos a ver quién es el que se va a encargar, porque lo lógico es que llamen en las próximas horas, y no en los próximos días, pues quién se va a encargar de esto y tal. Y Pepe Segura me dijo: ¿tú, Rafael, tienes inconveniente? Y yo: ninguno. Pero entré por razones de amistad. Yo jamás hubiera entrado en un asunto como este, porque yo creo que ningún abogado se prestaría, a no ser que hubiera algo más, es decir, un vínculo de amistad o una relación amistosa. ¿Hubo momentos muy duros en este asunto? Fundamentalmente para la familia, claro, aunque a mí evidentemente también me afectó, porque soy humano como cualquier persona, ¿no? Pero era absolutamente dramático la espera hasta que se produjo aquella primera llamada, el drama que se vivió en aquella casa, empezando por la madre y el padre y por aquella hija pequeña que cada vez que sonaba el teléfono se quedaba petrificada y que casi no podía caminar, se quedaba en la postura en que le cogía, ¿no? Bueno, aquello yo creo que a uno le pueden tocar desgracias en la vida, hay gente que se le mató a un hijo en un accidente, etcétera, pero desde luego el suplicio del transcurso del tiempo sin saber qué es lo que puede ocurrir, qué está pasando con tu hijo o con tu hija en este caso, es algo que yo creo que no es homologable a cualquier nivel de sufrimiento humano que la vida te puede colocar, ¿no? Y cuando a alguien le cae un encargo como este, una misión como esta, ¿cómo puede enfrentarlo? Pues desde la amistad, es decir, vamos a ver, yo me llevé 3 meses sin salir de la casa, entré un día como hoy y salía a los 3 meses y dormía y vivía allí, ¿no? Bueno, eso, ¿por qué se hace eso? Se hace, lógicamente, porque uno tiene una relación de amistad con la familia y porque también conoce en este caso yo conocí a Anabel Segura, ¿no? Si no, de ninguna de las maneras. ¿Tuvo siempre la impresión de que quizá se podría recuperar a Anabel viva? Yo tuve momentos con altibajos, yo tuve momentos en el que, esto yo nunca se lo demostraba a la familia, ¿no? Pero yo íntimamente, pues, y además hablaba con policías y me comentaba uno una cosa, otra. Ocurre que también se produjo una situación que fue el secuestro de la farmacéutica de Olot, María Ángeles Feliu, que todo el mundo la había enterrado ya, ¿no? Y un día aparece vive coleando, ¿no? Y aquello evidentemente supuso pues una oxigenación en todo este asunto y llegamos todos al convencimiento íntimo de que en algún momento esto lo podíamos resolver, sin olvidar que había momentos en que la propia policía pues me cogía a mí en una parte, transcurrido ya meses, y me decía: Rafael, prepárate porque esta noche hay un operativo y mañana podemos recuperar a Anabel. Y entonces, bueno, hay que preparar a la familia porque fíjate después de un año en qué condiciones no la podemos encontrar. Es decir, había momentos de altibajo y siempre un poco, cada vez que sonaba el teléfono era como si se abriera la posibilidad a la esperanza de la recuperación de Anabel. Dolor, angustia, una tensión que duró 900 días. Está con nosotros una ilustre abogada, Emilia Zaballos,
persona que fue abogada defensora de una de las personas que fueron condenadas por este secuestro que después se resolvería en asesinato. Emilia Zaballos, ¿por qué secuestraron a Anabel Segura? Bueno, a mí en todo momento lo que me manifiesta Emilio es que es única y exclusivamente el móvil es económico. Ellos se encontraron en una situación... Emilio Muñoz Guadix. Emilio Muñoz La persona Guadix, que parece que era el cabecilla de esta operación. Aparentemente el cabecilla. Bien, el móvil es única y exclusivamente económico. Es una de las razones, lógicamente, que le lleva no solamente a idear, según las manifestaciones de él con Cándido, este plan y ejecutarlo, sino que además, según él, pues buscaba con eso pues poder seguir adelante, tener una estabilidad familiar que no tenía y, bueno, ir supliendo circunstancias que no podía resolver de otra manera, que era pues ofrecerle a sus hijos lo que creía que no podía ofrecerle por la situación en la que se encontraba familiar y económica. ¿Su impresión personal de su cliente, de Emilio? Una persona con muchísimo carácter, una persona desde mi punto de vista personal, defraudada de la vida, que viene quizá de unas circunstancias familiares muy especiales, unas circunstancias personales y económicas que yo creo que es lo que han forjado ese carácter que tiene. ¿Violenta? Violenta. Pero que sin embargo en su entorno, en sus amistades, en sus vecinos, pasaba como alguien más normal. Vamos a ver, es una persona, yo pienso que cuando en una persona se han sembrado un poco las semillas de la violencia, más tarde o más temprano salen. Si la etapa, vamos a decir la etapa más infantil y la etapa adolescente de Emilio fue en un círculo, en un ambiente muy especial, según él me manifiesta, de circunstancias muy concretas, de necesidades, de penurias, y que además pues con un círculo, un ambiente de amigos en el que no es el más lógico, para tener un desarrollo de otra forma diferente a la que al final él ha actuado, pues más tarde o más temprano eso sale. En cuanto a la agresividad que estábamos manifestando, sí es importante que Emilio era una persona agresiva, pero quizá no lo manifestaba en todos los extremos que lo manifiesta después de ocurrirse estos hechos. Yo pienso que aquí se encuentra en una situación crítica. Tienen que tomar, con el tema de Anabel, una serie de decisiones muy rápidas, porque quizá el tema, como él venía diciendo, le venía grande, y a partir de ahí esa violencia o esa agresividad que él tenía, cuando él empieza a ser consciente de la situación que se produce después de este asesinato, es cuando eso se manifiesta más, se exterioriza muchísimo más. Hay declaraciones que él hace, que incluso también Felisa, está mi compañera... Sí. Sí. Iremos a eso, una persona agresiva, violenta, que sin embargo mantiene en su entorno unos caracteres de normalidad. Está con nosotros también Piedad Jara, que fue en su momento defensora de Felisa García, la esposa de Emilio Muñoz, precisamente la persona más controvertida quizá en toda esta historia, porque su papel no quedó totalmente definido, por lo menos al decir de muchos. ¿Usted sí quedó satisfecha con la condena que marcó a Felisa? Yo personalmente no quedé satisfecha, pero en cualquier caso su papel en las dos sentencias que se han producido en la Audiencia Provincial primero y en el Tribunal Supremo después ha quedado perfectamente definido como el de encubridora de un delito de detención ilegal primero y después tipificado de secuestro. Personalmente yo no puedo estar satisfecha porque hay una sentencia condenatoria y mi labor como abogada defensora era conseguir la absolución. En este caso no se consiguió, como tampoco peleó por ello. Se peleó todo lo que se pudo, y yo creo que mi papel aquí ha sido bueno, pues el correcto. Vamos a ahondar en el papel de cada cual, pero antes permita que ahondemos también en el conocimiento de las tres personas culpadas en el caso de Anabel Segura. Vamos a verlo. Emilio Muñoz Guadix, 42 años, es considerado el cerebro de la operación. Contaba con varios antecedentes penales. Trabajaba como transportista en una empresa de mensajería. Casado con Felisa García, es padre de 4 hijos. El Supremo le condenó a 43 años de prisión por el asesinato y la detención ilegal con exigencia de rescate de Anabel Segura. Cándido Ortiz Añón tiene 37 años. Amigo de adolescencia de Emilio, el Candi ha sido su fiel secuaz. Casado y padre de 2 hijos, se dedicaba a la fontanería. Desde el primer momento de su detención, procuró mantener oculto su rostro. El Supremo le impuso la misma condena que a Emilio. Felisa García Campuzano tiene 38 años, esposa de Emilio Muñoz y madre de 4 hijos. Regentaba una churrería en el municipio toledano de Pantoja.
suplantó la voz de Anabel en una grabación enviada a la familia, según dice, bajo las amenazas de su marido. El Supremo la condenó a 2 años y 4 meses por encubrimiento de la detención ilegal. Felisa García, madre, esposa, culpada en el asesinato de Anabel Segura. Felisa, Piedad, ¿actuó por miedo? Yo estoy convencida de que sí. Si me estás preguntando por mi convencimiento. Por tu convencimiento, no por lo que dicen los jueces en las sentencias. Y aparte de eso es que el propio tribunal sentenciador, el tribunal de la audiencia, califica que efectivamente ya tenía una personalidad de sumisión frente a la personalidad violenta de su esposo. Aquí hay que tener en cuenta que esto no es un matrimonio normal, no es un matrimonio al que estamos acostumbrados a conocer todos. Un matrimonio que tiene 4 hijos, es un matrimonio que se contrae en una edad corta por parte de ella, en unas circunstancias de embarazo, por imposición paterna, y a lo largo de toda la vida matrimonial, pues ella siempre ha estado pues en el plano de ser dominada, de ser muchas veces vejada por Emilio, que aparte de tener este comportamiento violento que ha descrito la compañera, se ha definido por los propios psiquiatras forenses que le han tratado como un psicópata desarmado, es decir, es la persona que tiene la conducta más violenta de todas las violentas que podemos conocer, es el malo más malo de todos los malos, es el malo que ya nace malo. Sí, pero sobre la participación, el papel de su representada en toda esta historia, hay un punto de incidencia, que es el momento en el que ella pone la voz a una cinta en la petición de rescate. Vamos a escucharlo un momento. Esta gente no me cuida mal, así es que a ver si esto se termina pronto. Hasta luego. Papá, adiós mamá, hermana, te quiero mucho. Adiós. En un informe que yo tuve la oportunidad de leer, se decía sobre esta voz que hemos oído, la voz auténtica de Felisa García, que estaba hecho con una gran precisión y se la calificaba de actriz. Piedad, ¿es verdad que puede esto contestar a muchas preguntas? ¿Puede ser esta la voz de una madre angustiada o efectivamente de una actriz? Yo creo que no es la voz de una madre angustiada, pues la voz de una mujer angustiada y de una mujer que en ese momento estaba violentada y a la que se la estaba exigiendo hacer eso. Aparte de una mujer que hay que tener en cuenta las circunstancias en que se produjo, que fue en un sótano de una vivienda y en el piso de arriba estaban sus hijos. ¿Pero no parece un texto ensayado? Este informe al que tú te refieres es un informe de un catedrático experto en fonología, pero no. Que estudia y escucha una y otra vez. De todas formas hay que decir 2 cosas. Una, es el poder de convicción de esta cinta que la familia Segura se la cree, quizá porque tiene mucho deseo de creer que su hija está viva en ese momento, y por otro lado, cualquiera que lo escuche, pues le resuena verdaderamente convincente. Es así. Bueno, yo, si la familia se lo cree o no se lo cree, es algo que pertenece al ámbito personal de la familia. En el juicio, el padre de la víctima dijo que ellos estaban convencidos de que era la voz. Luego, aparte de este informe... La voz de Anabel. La voz de Anabel. Aparte de y era la de Felisa, hay que aclarar. Exactamente, pero aparte de este informe al que te refieres, hay otros informes, concretamente el informe de un perito alemán, en el que dice que es la voz de una persona que está en una situación de angustia que propia de la voz de las personas secuestradas. El tema este no ha quedado, creo yo, suficientemente claro. Lo que no hay es un fingimiento de voz. La sentencia dice que hay una suplantación. En ningún momento se dice que fingiera la voz, porque no podía fingirla porque no conocía a nadie. Que Felisa en ese momento actuó cohibida, coaccionado por su marido, es algo de lo que a mí no me cabe ninguna duda. Bueno, es una de las grandes incógnitas, como todavía, a pesar del tiempo transcurrido y de la sentencia, desde luego que ahí está, pues dentro de toda la peripecia humana de lo que ocurrió, hay una serie de incógnitas que trataremos de llegar al fondo de ellas en esta indagación en vivo que estamos llevando a cabo. Señor Escuredo, ¿cómo cree usted que ocurrió todo? ¿Que ocurrió el secuestro a partir del momento en que Anabel falta de la organización en la que es raptada? Bueno, antes de que se produjera el secuestro, hubo evidentemente un acuerdo previo entre los secuestradores. Es decir, hubo conversaciones de Emilio Muñoz con Cándido Ortiz, él lo reconoce en varias ocasiones y le propone este secuestro, y al mismo tiempo mi convicción personal es que Emilio Muñoz lógicamente habla con su mujer, que lo había atendido en varias ocasiones en su juventud cuando había entrado en la cárcel, porque yo voy a coincidir con lo que se ha dicho en orden